como Cristo es la meta. Y durante las últimas semanas hemos estado cubriendo el tema de amor. Y trabajando junto con Sebastián, continuaremos hablando sobre este tema con el título de nuestra lección, siendo el amor que persevera. No está ahí. Oh, sí. Y estoy seguro que muchos de nosotros tenemos una cierta comprensión o idea del amor. Y probablemente se te ocurran varios ejemplos de amor, pero ninguno se compara realmente con el amor que Dios tiene por nosotros y el ejemplo perfecto de amor que Jesús nos dio aquí en la tierra. Y incluso antes del nacimiento de Jesús, verán que el amor de Dios está presente en todas las escrituras. Este ejemplo de amor sigue impactando la vida de muchas personas, incluyendo a todos ustedes aquí presentes. Y tenemos el ejemplo perfecto en Jesús, enviado por Dios, pero otro gran ejemplo de amor es visible en la vida de Pablo. Y vamos a explorar 2 capítulos de la carta de Pablo a la iglesia en Corinto. Y veremos cómo él amó, o su amor estaba presente. Y el título de mi punto es Revela tu corazón. Y si me pueden acompañar a 2 de Corintios capítulo 6. Y antes de que leo, Pablo comienza el capítulo con un llamado a no ser pasivos ante la gracia que han recibido de Dios. Y luego destaca las pruebas a las que se ha enfrentado. Él entendió que el mundo lo veía mal, pero lo que más le importaba era cómo lo veía Dios. Y continúa en el versículo 11 escribiendo: Hermanos corintios, les hemos hablado con toda franqueza. Les hemos abierto de par en par nuestro corazón. Nunca les hemos negado nuestro afecto, pero ustedes sí nos niegan el suyo. Para corresponder del mismo modo, les hablo como si fueran mis hijos. Abran también su corazón de par en par. Y como se describe en la escritura, estaban restringidos por sus propios afectos. Y amar demasiado no es malo por naturaleza. Lo que importaba es dónde o en quién se base ese amor. Se amaban demasiado a sí mismos. Amaban demasiado al mundo. Y cuando lo leí me pregunté si eran conscientes de la vida que estaban llevando como cristianos. Quizás algunos sí, quizás otros no. En lo que sé, estaban cometiendo, los cegó ante cuán lejos estaban realmente de Dios. Para mí esto es muy peligroso. Estar acostumbrados y influenciados por el mundo y sus propios deseos hasta el punto en que sus caminatas con Dios reflejaba una caminata sin Él. Y si continuamos en versículo 14, dice: no formen alianza con los incrédulos que tienen en común la justicia y la maldad. O qué comunión puede tener la cruz con la oscuridad. ¿Qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente, como Él ha dicho: viviré con ellos
y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade, salgan de en medio de ellos y apártense. No toquen nada impuro y yo los recibiré. Y yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y aún con toda la idolatría, maldad y oscuridad presente, fue el amor lo que permitió a Pablo confrontarlos y abrir sus ojos a la realidad. Y para ser más personal con ustedes, si me conoces, sabes que me apasiona correr. Y tanto así decidí correr un maratón. Y claro que para esto no se puede improvisar, requiere entrenamiento. Y fueron 14 semanas de entrenamiento en total. Y por lo menos por ahí 25 millas cada semana y llegando a correr hasta 40 millas en una sola semana. Y para mí, yo lo veía simplemente como un plan que estaba siguiendo. Seguir el plan de entrenamiento no era algo malo, pero a veces le estaba dando prioridad sobre mi relación con Dios. Y aunque no me daba cuenta, esto era muy peligroso. No era evidente para mí, pero estaba poniendo en peligro mi relación con Dios. Y un mes antes del maratón, empecé a considerar si quería ir al retiro de hombres. Y me animaron a ir, pero en mi mente seguía los pensamientos sobre el plan de entrenamiento y pensaba que ir al retiro limitaría mi progreso. Y cuando se acercaba la fecha del retiro, Miguel Pérez me dijo que realmente quería que me fuera. El entrenamiento estaba en un pedestal tan alto que en mi mente ir al retiro ya no era una opción. Y con eso decidí no ir. Y en ese momento estaba siendo egoísta. Tomé esa decisión pensando principalmente en mi propio interés y en mi comodidad. Y el fin de semana del retiro, yo decidí ir a la iglesia que está en downtown, el región downtown Boston. Y al terminar el servicio, un grupo de nosotros fuimos a comer. Y cuando llegamos, caminé hacia el inicio de la fila mientras miraba mi teléfono para ver qué iba a pedir. Y al levantar mi vista, vi a un amigo que no había visto desde la graduación del high school hace 6 años atrás. Y empezamos a hablar y pude escuchar un poco sobre cómo estaba él. Intercambiamos números y terminamos pasando tiempo juntos una semana después. Y me expresó que estaba buscando un grupo de personas con los mismos ideales enfocados en un objetivo común. Y lo invité a una de nuestras charlas bíblicas y lo disfrutó mucho el tiempo. Y le preguntamos si quería estudiar la Biblia y él aceptó. Pero mientras todo esto, yo todavía estaba terminando mi entrenamiento y Miguel también durante este tiempo me confrontó por no haber ido al retiro. Él me estaba abriendo los ojos para que me diera cuenta de cómo correr se estaba convirtiendo en un ídolo en mi vida. Y no me gustó escuchar eso porque no pude evitar estar de acuerdo con lo que él me decía.
yo estaba, o yo sabía que él tenía razón y aunque me lo comunicó de una manera firme, sabía que él me lo decía por amor. Y tuve que sentarme realmente y asegurarme que Dios fuera el centro, incluso teniendo en cuenta el plan de entrenamiento. Y aunque le agradezco a Dios por haberme permitido terminar la carrera, mi mayor, mi mayor triunfo fue recuperar la perspectiva espiritual y poner a Dios por encima de todo, una vez que entendí dónde estaba fallando. Y mientras eso, o durante eso, Dios continuó obrando en Andrés, mi amigo. Me conmovió ver su entrega y la seriedad con la que buscaba entender lo que es una relación con Dios. Y finalmente, a finales de noviembre, mi amigo y ahora hermano en Cristo, Andrés, se bautizó. Gracias. Sí, y ver cómo Dios obraba aumentó mi fe, pero el tener que arrepentirme me mostró lo peligroso que es dejarse llevar por el egoísmo y una mentalidad mundana. Como los corintios, yo me sentía cómodo en mi pecado. Estaba dejando de vivir un discipulado real en este área. Por su amor, Dios usó incluso mi egoísmo para su gloria. Aunque mi entrenamiento llenaba todo mi tiempo, Dios abrió el camino para que Andrés lo encontrara. Y si me acompañan en Romanos 8, versículo 28, dice: Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Al final fue el amor de Dios el que perseveró. Yo no pude o yo no puedo llevarme ningún crédito por eso. Vemos en 2 de Corintios que Pablo amaba a estos hermanos en la fe. Los amaba profundamente. Era un amor genuino que lo impulsaba a hacerlos sentir incómodos por el bien de su salvación. Y Pablo no solo estaba tratando de reconciliarse con ellos, él quería que ellos se reconciliaran con Dios. Los corintios, por supuesto, tenían que recibirlo, tenían que arrepentirse, y aunque se habían estado alejando del verdadero discipulado, Pablo todavía tuvo el amor para abrirles su corazón. Y aunque no fui sabio en mis prioridades, porque estaban en otro lugar, Dios siguió siendo fiel. Su amor sigue presente. Y puede que no te das cuenta en tu vida, pero poco a poco vas comprometiendo tus convicciones. ¿Y para ti qué es? Les animo que a todos aquí que examinen su vida, observen de qué manera podrían estar ignorando incluso esas cosas pequeñas que están amenazando su relación con Dios, ya sea con su tiempo, sus finanzas, sus hábitos, sus valores. Abran su corazón a Dios. Independientemente de cómo estás en esta área,
la fidelidad de Dios no cambia. Su amor está aquí, su amor es inagotable, su amor persevera. Gracias por escucharme y les dejo con Sebastián. ¿Cómo están? Bueno, honestamente es un honor poder estar aquí arriba. Am, pero sí, como Aaron dijo, mi nombre es Sebastián. Y es un gran honor poderles hablar hoy, no solamente sobre mí, pero sobre la palabra y especialmente 2 Corintios versículo 7. Pero ah, me pueden escuchar bien, ¿verdad? Ok. Empecemos. Antes de empezar, quería darles un poco de antecedentes sobre el capítulo y el libro y quién Pablo es, pero Am, estoy seguro que ustedes saben quién es Pablo y lo que él hizo, el tipo de persona y la importancia que él tiene en la Biblia. Pero el segundo libro de Corintios no necesariamente es la segunda carta que Pablo le escribió a los Corintios. Es la la segunda carta que tenemos, pero el libro nos da unas pistas que el libro no es el segundo, no es la segunda carta que Pablo les escribió, pero es una carta, un tipo de carta donde Pablo expresa gozo y gratitud por los esfuerzos del arrepentimiento de la gente de Corintio, el arrepentimiento de sus pecados y también el arrepentimiento que les ayudó a cambiar su vida de ser. Pero enfatiza la perfección de Dios en la debilidad, la humildad y el sufrimiento humano. 3 cosas con las que Pablo es muy familiarizado. Corintios capítulo 7 es una parte del libro donde Pablo expresa gozo y gratitud por su arrepentimiento, mostrándonos un amor que persevera, como Aaron dijo. Pero si me pueden seguir a 2 Corintios capítulo 7, vamos a empezar en el versículo 4. Y dice, yo estoy leyendo la versión de la Biblia que es Dios habla hoy, entonces va a ser un poco diferente, pero dice, tanta es la confianza que les tengo en hablarles así, como le es el orgullo que siento por ustedes, y a pesar de todo lo que sufrimos, me siento muy animado y lleno de gozo. Vemos cuán gozoso está Pablo por arrepentimiento de este pueblo y cuán feliz se siente al escuchar su disposición a vivir una vida justa, usando palabras como orgullo y habla del sufrimiento que ellos pasaron. Nos vemos que Pablo, él mismo sufrió por el arrepentimiento de estas personas, pero nos deja en la segunda parte de este capítulo nos deja con esto. Dice, a pesar de todo lo que sufrimos, me siento muy animado, lleno de gozo. No fue fácil para esta gente, no fue fácil para Pablo, pero vemos lo que trae el pecado. El pecado trae arrepentimiento, no trae gozo, trae tristeza. Pero Pablo está muy familiarizado por eso, porque ustedes saben quién Pablo fue. Él fue un pecador como nosotros, pero sí vemos cómo estas personas luchan con lo que significa seguir una vida justa y la perseverancia que requirió cambiar estas viejas costumbres. Debemos recordar que en 1 Corintios la gente no vivía con rectitud, ellos luchaban con problemas morales en su comunidad, como la inmoralidad sexual y la adoración desordenada. Estas personas de ninguna manera vivían una vida para Jesús. Yo no sé dónde estás tú ahora, pero nosotros podemos aceptar que en el mundo que estamos ahorita, problemas morales son algo muy familiar en nuestras vidas, ya en nuestras casas o en nuestro trabajo o en nuestros grupos de amistades, pero vemos que aquí su profundo arrepentimiento les trajo perseverancia, una perseverancia que les generó anhelo por escuchar de nuevo a Pablo, anhelo por cambiar en sus caminos. En 2 Corintios 7:7 dice, y no solamente con su llegada, versículo 6 habla de la llegada de Tito, pero dice en capítulo 7, y no solamente por su llegada, sino también por el hecho de que él se sentía muy contento gracias a ustedes. Él nos habló de lo mucho que ustedes deseaban vernos. Nos contó de la profunda tristeza que siente y de su preocupación por mí. Cómo me alegra al escuchar todo esto. Con qué frecuencia como discípulos nos quedamos
con este profundo sentimiento de arrepentimiento y vergüenza por nuestro pecado? Esa es una pregunta que ustedes no tienen que responder hoy, pero es una pregunta que me gustaría que ustedes se preguntaran esta semana. ¿Con qué arrepentimiento y con qué frecuencia te encuentras en estas situaciones? Uno de mis mejores, por ejemplo, uno de mis mejores amigos es Carlos. Yo crecí con él, lo conozco desde el segundo grado y él me conoce muy bien. Él conoce mi carácter, crecimos desde el segundo grado, él conoce muchas cosas. Yo creo que él me conoce mejor que a mí, que yo me conozco a mí mismo, pero el año pasado, mientras estaba en Alemania, Carlos me llamó, me mandó un mensaje y expresó que su anhelo por estudiar la Biblia. Él estaba pasando unas cosas y me llamó y me preguntó estudiar la Biblia. Y a pesar de mi alegría y de mi felicidad por él, yo sentí un poco de culpa. Culpa porque él me había visto en la iglesia, me había visto en la escuela y con el grupo de amigos que teníamos. Y yo sabía que él había visto cosas en mi vida que no glorificaban a Dios. Y honestamente eso me trajo culpa, no sé, me sentí un poco mal, pero sabía que porque sabía que si él comparaba mi vida en la iglesia con la de la escuela o cuando estábamos en el grupo de amigos, habían algunas diferencias y esto me avergonzaba. Me arrepentía porque yo quería que él viera una vida santa y que reflejara a Jesús. Pero a medida de trabajar en esto, yo crecí un espíritu de perseverancia para cambiar, no por él, no por Carlos, pero para que Dios me viera y para que Dios creciera su confianza en mi carácter. Y ahora, aunque estoy en downtown con el grupo de universitarios, yo cuento con Carlos que a él no le importa dónde esté o qué personas estén alrededor. Si él mira algo en mi carácter, él no tiene miedo en llamarme la atención, no tiene miedo no tiene miedo de llamarle a Miguel Pérez o a Javier y siempre me lo hace claro, pero vemos que en el versículo 5, la segunda pregunta, ¿con qué frecuencia te encuentras en estas situaciones? Que tienes arrepentimiento por tus acciones cuando estás en el grupo de tus amigos o en el trabajo o en tu casa. ¿Cuán frecuencia te encuentras en esta situación? El arrepentimiento del pueblo de Corintios no solo fue un sacrificio por sí mismo, pero también le trajo sacrificio, como dije, y sufrimiento a Pablo. Vemos en el versículo 5, donde dice, desde que llegamos a Macedonia, no hemos tenido ningún descanso, sino que en todas partes hemos encontrado dificultades, luchas a nuestro alrededor y temores en nuestro interior. Vemos que el esfuerzo de Pablo por ayudar a esta gente a arrepentirse le trajo sufrimiento. Pablo es familiar con el sufrimiento. Nosotros vemos en el libro de 1 Corintios, 2 de Corintios, que Pablo sufrió. Él no era un líder como ustedes piensan. Él no hablaba bien cuando estaba enfrente de muchas personas. Él era pobre, a veces no tenía dónde dormir, no tenía que comer y él trabajaba muy duro por lo que hacía, pero a él lo que le importaba es glorificar a Dios, ya por su vida y por sus cartas a estas iglesias que él honestamente, él empezó la mayoría de estas iglesias por el Middle East, el Medio Oriente, ¿verdad? Sí, pero, okay, perdón. Pero vemos que le trajo sufrimiento, especialmente en la iglesia de Corintio. Pero más adelante en el versículo 6 vemos el gozo que trae el arrepentimiento, que dice, pero Dios nos anima a los desanimados, nos animó con la llegada de Tito, y ahí es cuando llegamos al versículo 7, cuando habla de todo esto, habla del arrepentimiento, habla del anhelo que tenían estas personas por cambiar sus caracteres, no por Pablo, pero porque sabían que estaban en lo malo, sabían que no estaban caminando una vida en rectitud. Pero Pablo estuvo dispuesto a soportar todo este sufrimiento, estuvo dispuesto a arriesgar la opinión que la gente le tenía a él como líder para que se arrepentieran. Este es un tipo de discípulo que
este es un tipo de amor que hoy en día honestamente no lo vemos mucho. Um, es- y te quiero preguntar, ¿tú le estás llamando la atención a tus compañeros discípulos cuando ves falta de convicción? Incluso ahora, Carlos cada vez que ve mi carácter, él me llama la atención, él no tiene miedo de llamarme. Yo creo que hace como 2 semanas me llamó y me llamó la atención sobre algo que le conté, pero como discípulo, tú exiges un estándar más alto, como discípulo tú le exiges un estándar más alto a tus amigos o le exiges un estándar más alto a ti mismo. Si me pueden seguir a Hebreos 10, versículo 26, vemos la seriedad de estos estándares en la Biblia como discípulos, pero también como cristianos. Ah, Hebreos 10 dice, si seguimos pecando intencionalmente después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, solamente nos queda la terrible amenaza del juicio y el fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. Te quiero preguntar, ¿cuántas veces al día estás leyendo esta escritura? ¿Cuántas veces al día tú te haces esta pregunta? ¿Cuántas veces al día tú tomas embargo el amor de Dios? ¿Cuántas veces al día tú tomas tiempo en tu vida para agradecerle a Dios que Jesús murió por tus pecados y Él también te dio el regalo de arrepentimiento? Pero Pablo deseaba tanto que cambiaran, que no temía herir sus sentimientos ni pisotear su forma de vida. No le importaba la satisfacción humana, solo le importaba la justicia en la iglesia. Su mirada estaba puesta en la forma de vivir justa que nos enseña la Biblia. Segunda de Corintios, versículo 7, capítulos 8 al 13, dice esto. Sé que la carta que les escribí les entristeció, pero no lamento ahora. Y si antes lamenté al ver esa carta, los había entristecido por un tiempo, ahora me alegro, no por la tristeza que les causó, sino porque la tristeza los hizo volverse a Dios. Fue una tristeza según la voluntad de Dios, así que nosotros no les causamos ningún daño. Pues la tristeza, según la voluntad de Dios, conduce a una conversión que da por resultado la salvación, y no hay nada que lamentar. En cambio, la tristeza que viene del mundo produce muerte. Miren que el resultado ha dado esta tristeza de ustedes, según la voluntad de Dios. Los hizo tomar en serio el asunto y defenderme. Los hizo indignarse y también alarmarse. Después tuvieron deseo de verme, se preocuparon por mí y decidieron castigar al culpable. Con esta actitud han demostrado que ustedes no tuvieron nada que ver en este asunto. Así, pues cuando les escribí aquella carta, no lo hice pensando en el ofensor ni en la persona ofendida, sino que más bien la escribí para que saliera a la luz delante de Dios la preocupación que ustedes tienen por nosotros. Esto ha sido por nosotros un gran consuelo, pero mucho más que un consuelo que hemos recibido, nos ha alegrado el ver que Tito está muy contento, pues todos ustedes le han dado nuevos ánimos. Y antes de terminar, los quiero dejar con 4 cosas. Una cosa es que perseveren en su amor con Dios, de manera que resalten ante las personas en su vida. La segunda cosa es deleítense en la justicia. Vemos en este capítulo que estas personas se deleitaban en la justicia, tanto que perseveraron con su amor con Dios, que eso resultó ante las personas en su vida. Ese cambio fue visto no solo por Pablo, pero también por Tito. La tercera cosa es siguen adelante, aunque van a pecar y van a cometer errores, pero como dice Proverbios 26, los justos caen 7 veces, pero se levantan. Y por su arrepentimiento de sus pecados y el esfuerzo de cada uno de ustedes, Pablo termina con capítulo 7, versículo 6, que dice, me alegro de poder confiar plenamente en ustedes. ¿Cuál felicidad les traerá a ustedes saber que Dios les dirá esto? Qué alegro le trae a Él poder confiar en ustedes
por su arrepentimiento, por su amor por Dios, por su perseverancia a pesar de sus pecados. Pero como dijo Aarón, el amor que persevera no es solo un amor que lo tenemos en un domingo, pero es un amor que lo tenemos en toda nuestra vida. Y al terminar les quería decir eso. Me alegro de poder confiar en ustedes plenamente por sus pecados, por el arrepentimiento de sus pecados y la decisión que tomaron en poder amar con Dios sin límites. Pero solo eso les tenía. Gracias.